Vladimir, para allá. Trump no usó mayúsculas por impulso. Lo escribió tras recibir un reporte exclusivo del Pentágono. Un misil ruso habría sido lanzado desde una posición móvil en la región de Kursk, apenas a 90 segundos del cierre de una ventana diplomática que Kiev y Moscú habían explorado en secreto. El ataque dejó más de 70 heridos, entre ellos 2 médicos daneses y un técnico polaco de la OMS. A Trump le filtraron que el misil llevaba un algoritmo de trayectoria adaptativa de nueva generación, capaz de burlar 6 niveles de radar occidental. Horas después, con ese dato en su mesa y sin consultar al Departamento de Estado, escribió en Truth Social: mueren 5.000 soldados a la semana. Logremos el acuerdo de paz. Un grito que revela la verdad que tanto oculta Zelensky. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Bombardeo brutal en el corazón de Ucrania. Las alarmas no tuvieron tiempo de alertar ni de consolar. En cuestión de segundos, una estela de precisión rusa quebró el cielo de Kiev, desintegrando certezas, silenciando a quienes aún creían que la capital era inexpugnable. Una docena de impactos sacudieron no solo los cimientos de la ciudad, sino también el equilibrio de una narrativa occidental que desde hace 2 años se niega a reconocer que la guerra ya no se libra en los despachos de Washington o Bruselas, sino en la tenacidad demoledora del ejército ruso. 10 muertos, más de 70 heridos y un mensaje directo a quien aún se aferra a la ilusión del control occidental en Ucrania. Moscú no tiene intención alguna de retroceder. La respuesta no tardó en llegar. Donald Trump, en un arranque de desesperación y de falta total de estrategia coherente, irrumpió en su red social Truth Social con un grito hueco: Vladimir, para. No era un pedido diplomático, sino una súplica en medio de la impotencia. Estados Unidos, una vez más, se ve incapaz de contener el colapso de su proyecto ucraniano. Trump lo reconoció sin querer. Mueren 5.000 soldados a la semana. Logremos el acuerdo de paz. Pero, ¿quién rompió los acuerdos? ¿Quién sembró la guerra? No fue Rusia, quien traicionó promesas de neutralidad, ni quien armó hasta los dientes a un gobierno que había perdido legitimidad. Fueron Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea quienes diseñaron una guerra por poder. Convencidos de que podían desgarrar a Rusia con un líder sin base militar, sin estrategia y sin capacidad política como Volodymyr Zelensky. El resultado: la pulverización del frente occidental, la exposición de la OTAN como un cascarón sin dientes y un mandatario ucraniano que suplica en Sudáfrica mientras su capital arde. Kiev fue el blanco principal, pero no el único. Las regiones de Sumy y Zitomir también recibieron los embates de una maquinaria militar rusa que ya no distingue entre advertencia y castigo. Horas después, Trump se negó a confirmar si Estados Unidos consideraría nuevas sanciones contra Rusia. Pero dejó caer otra frase ambigua: pasarán cosas. ¿Qué cosas, señor Trump? ¿Más promesas vacías? ¿Más sanciones simbólicas que Moscú ignora? ¿Otra ronda de armas que no llegarán o que serán destruidas antes de ser desplegadas? Mientras los misiles rusos alcanzaban su objetivo, Zelensky, lejos del escenario, seguía repitiendo un guión agotado. Uno de los ataques más difíciles y descarados, dijo, como si el lenguaje pudiera revertir una ofensiva que ya no se detiene. Desde Pretoria, clamó por más presión, más sanciones, más retórica que oculte el desmoronamiento interno. No veo mucha presión sobre Rusia, señaló, pero la pregunta verdadera es: ¿qué tan dispuesto está Occidente a seguir financiando un fracaso? Rusia no tardó en responder con claridad. El Ministerio de Defensa declaró sin rodeos que los bombardeos tenían un objetivo concreto: destruir la capacidad industrial militar de Ucrania. Empresas de aviación, cohetería, construcción de maquinaria y tanques
así como instalaciones de producción de combustible para cohetes y pólvora, enumeró el comunicado. Se han alcanzado los objetivos del ataque. Todas las instalaciones han sido atacadas. Sin embargo, tanto Zelensky como Trump insistieron en un relato paralelo. Aseguraron que el objetivo había sido un hospital, versión que los medios occidentales replicaron con disciplina casi automática. La disonancia no es nueva. El relato occidental hace tiempo que dejó de buscar la verdad para limitarse a salvar las apariencias, pero los restos calcinados de drones ucranianos en talleres y depósitos de municiones no mienten. Las columnas de humo no surgen de quirófanos, sino de hangares, silos y centros de entrenamiento. Trump no solo falló en contener a Rusia, falló también en imponerle a Zelensky los términos de paz que había negociado en privado. Horas antes del ataque, el propio Trump criticó públicamente al presidente ucraniano por torpedear las conversaciones lideradas por Washington. Lo acusó de rechazar la soberanía rusa sobre Crimea y con ello dinamitar la posibilidad de un acuerdo cercano. Puede tener paz o puede luchar otros 3 años antes de perder todo el país, escribió. Es el hombre sin cartas que jugar. Una sentencia demoledora que deja expuesto el vacío del liderazgo y el autoengaño ucraniano. Cuando se le preguntó a Trump si su gobierno estaba dispuesto a reconocer formalmente a Crimea como parte de Rusia, su respuesta fue evasiva. Pero el trasfondo era evidente. El plan de congelar las líneas territoriales ya estaba sobre la mesa. Lo había adelantado J.D. Vance, su vicepresidente, quien reconoció que la propuesta estadounidense consistía en dejar las fronteras cerca de donde están hoy. Era el reconocimiento implícito de la victoria territorial rusa, pero disfrazado de acuerdo pragmático. Zelensky, en cambio, insistía en más presión, más sanciones, más reuniones multilaterales, sin resultados. Tras participar en el encuentro en Londres con representantes de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, calificó la reunión como difícil pero constructiva. Sus palabras vacías contrastan con los hechos. Ucrania está siendo barrida por una ofensiva que no da respiro y cuyas víctimas ya no son solo militares, sino toda la infraestructura que sostiene el aparato bélico occidental en suelo ucraniano. Desde el 4 de abril, Rusia ha lanzado ataques quirúrgicos en al menos 3 puntos distintos, sumando más de 65 víctimas. Según fuentes occidentales, el Ministerio de Defensa ruso no oculta su estrategia: destruir los centros de entrenamiento, eliminar los depósitos de armas y neutralizar las posiciones de mercenarios extranjeros. En solo una jornada, se ejecutaron ataques en 162 áreas utilizando aviación, drones, artillería y misiles de precisión. En Kiev se confirmó la destrucción de un campo de entrenamiento entre los pueblos de Devychki y Staroe. Allí, según el coordinador prorruso Sergei Lebedev, se formaban unidades de élite con instructores extranjeros. Tras el bombardeo, el incendio y las detonaciones confirmaron que el golpe había sido letal. Lebedev aportó además imágenes impactantes: una inmensa columna de humo que se elevaba hacia el cielo nocturno. La devastación no dejaba dudas. La preparación para un contraataque ucraniano quedó neutralizada antes de comenzar, y sin embargo, la prensa occidental hablaba de víctimas civiles y hospitales, omitiendo deliberadamente que se trataba de un centro de adiestramiento militar. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, fue categórico en una entrevista al diario brasileño O Globo. El régimen de Volodymyr Zelensky muestra una completa falta de voluntad política para la paz. Lavrov acusó directamente a los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido de fomentar el conflicto. Apoyan la continuación de la guerra sin importar las consecuencias para el pueblo ucraniano. La realidad es ineludible. Rusia ha ganado la iniciativa y lo hace no solo en el campo militar, sino también en el terreno político. Zelensky, aislado, agotado y sin margen de maniobra, insiste en demandas que ya nadie escucha. La OTAN, desmoralizada, observa desde la barrera mientras los países que la integran hacen cálculos sobre cómo abandonar
el barco, sin asumir culpas. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.